número, la sesión número 7 con el grupo uno. Eh, algunas personas, me he demorado porque he estado chateando con algunas personas que han presentado recién a último rato todas las tareas. No, como siempre les digo, las tareas no son para mí, son para ustedes. Ustedes son los que tienen que aprovechar tanto con los videos que se les manda a ver como con los textos que se les manda a revisar. Y de aquí en adelante ya había mandado al grupo del taller el esbozo de cómo deberían presentar el esbozo de su trabajo final, porque la idea es que ustedes puedan presentar al final un trabajo de investigación, que puedan hacerlo con elementos que estén cercanos a ustedes, ¿no? Sea elementos en su comunidad, sea elementos familiares, ¿no? O elementos, algún tema cercano a ustedes que se necesite investigar. El cine ecuatoriano es un proceso en constante renovación e investigación. Eh, como les decía en el texto, muchas tesis que yo he leído sobre cine ecuatoriano es una copia de lo mismo y de lo mismo. O sea, siempre es la referencia al libro de Vilma Granda y también está lleno de lugares comunes. ¿En qué sentido? Que siempre se menciona a los mismos directores y las mismas películas. Y creo que hay toda una serie de gente que ha hecho y hace cine y que no está, digamos, en el jet set, es decir, en los periódicos, en la televisión, ¿no? Pero que hace un trabajo importante. Por eso es que este taller empezamos revisando el documental de Fernando Mieles Descartes, que nos habla justamente de esos cineastas como Gustavo Valle, que son ilustres, desconocidos para mucha gente, pero que en los años 70 hizo un trabajo muy importante para el cine ecuatoriano, ¿no? Y que hay que valorizar ese esfuerzo y darle esa dimensión, porque eso es parte del proceso. No solo los directores famosos, entre comillas, o que aparecen más en la prensa, ¿no? Porque la historia del arte está llena de muchos ejemplos que la gente que muchas veces era aplaudido en una época no era realmente a lo largo ya de los años, de la trayectoria, muchas veces la más talentosa y reconocida, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que creo que hace falta investigar a toda una serie de cineastas ecuatorianos que han hecho un trabajo importante pero silencioso, que no están en la farándula, no están en redes, pero que hay su trabajo. Les pongo solo tres ejemplos. Alfredo Breil, Pablo Palacios, Santiago Carcelén, ¿no? Otro personaje, Jorge Vivanco. Y no se diga de mujeres, ¿no? De realizadoras o productoras. Peor con las mujeres, o sea, ni siquiera se las menciona, se las conoce. Y creo que hay mucha gente también talentosa que ha impulsado el desarrollo del cine, del audiovisual en este país. Recientemente falleció Norma Corral, una productora que ha trabajado no solo en televisión, sino que ha realizado coproducciones internacionales, que ha impulsado muchos proyectos de cine y que igual falleció y no nos acordamos de ella, ¿no? Y así les puedo dar igual nombres, Lilian Granda, eh,
Lilia Lemos, y vaya usted a saber cuántos nombres más se nos escapan. Entonces, ¿cuál es un poco la idea de este taller que lo iniciamos y por eso mismo se llama Rescate y Preservación? Es que puedan investigar un poco más, especialmente más o menos en Quito, Guayaquil, Cuenca se conoce, pero esas tres ciudades no es el Ecuador. El Ecuador son todas las provincias y todas las ciudades. Y creo que es necesario hacer una investigación profunda de la gente que ha trabajado en el audiovisual en este país. Hay muchos fotógrafos de pueblo que tienen una memoria, por lo menos de su comunidad, una historia de su comunidad, y nadie se ha preocupado de ellos, ¿no? Y muchas veces fallece este señor, los hijos no saben qué hacer con tanto material, y muchas veces ese material se desperdicia, se bota a la basura o se daña porque no hay condiciones de conservación, de preservación. Entonces, este sí es un llamado a que tratemos de investigar un poco más sobre el cine ecuatoriano y sobre muchas temáticas que hay alrededor de eso y que se pueden trabajar. Bien, con esto quiero empezar enseñándoles dentro del proyecto en qué parte estamos. Bien, hemos ya avanzado todas estas sesiones y hemos visto fiestas centenarias. Un poco la idea era tener dos sesiones a la semana, pero al haber un grupo tan grande, lo que hicimos es que tengamos una sesión y las películas ustedes las veían y eso es considerado también como las otras 2 horas. Entonces, por eso es importante que cumplan con sus tareas. Ya estamos más o menos en la sesión 11 o 12 que veríamos hoy, ¿no? Blomberg ya lo vimos y estaríamos en esta sesión que veríamos algunos, los registros familiares como documentos históricos. La película de Alberto Brey, Registro fílmico sobre la familia, pero que nos muestra el Ecuador de los años 30. Ahí estamos. Entonces, la idea es que veamos este material. Les cuento, Alberto Breil era un comerciante francés que vino al Ecuador, se radicalizó acá, o se radicó, perdón, acá en el Ecuador, y como era comerciante, parece que consiguió una cámara de 16 milímetros. Él hizo un registro de su familia, no son muchos rollos, es alrededor de unos 20, 30 minutos, porque los rollos en esa época duraban más o menos un minuto. Entonces, el nieto de Alberto Breil, Alfredo Breil, había tenido esa lata y no sabía qué era. Entonces, cuando hicimos el trabajo sobre Alfredo Breil, él dijo, yo tengo material de mi abuelo, pero es una nota familiar. Lo digitalizamos y qué valor eso porque era una filmación de los años 30. Entonces, imagínense el valor que tiene ahora esa filmación, aunque sea familiar, pero ya con los años tiene otra connotación. Entonces, quiero pasar a enseñarles este trabajo de, de Alberto Breil. Son, como les digo, cortitos para que veamos el registro que él hizo, ¿no? Y igual lo comentamos. Igual estos trabajos no tienen sonido, ¿no?
Bien, este es un primer fragmento de esto que les estaba comentando, ¿no? Que son tomas familiares. Eh, Alberto Brel llega a Guayaquil, ¿por qué? Porque el comercio a comienzos del siglo XX se lo realizaba por Guayaquil, por el puerto. Recién en los años 50 es que se construyen los aeropuertos, tanto en Quito, en Guayaquil, ¿no? Y posterior en el resto de ciudades, y ya se abre otro tipo de conexión y todo. Pero básicamente, por eso es que el cine, no solo en el Ecuador, ustedes cuando hicieron este primer análisis comparativo con otras ciudades, el cine llega primero a las ciudades puertos, ¿no? Y es una razón lógica por el comercio. ¿No? Porque a través del comercio es que se comienza a difundir este nuevo arte y este nuevo entretenimiento. Entonces, estas imágenes más o menos son de los finales del 20, comienzos del 30, no tenemos una fecha exacta, pero sabemos que son tomas familiares. Este sitio que vemos es donde queda el actual Yacht Club de Guayaquil, donde están los botes y todo, pero en esa época eso es lo que tenía. Eso sí hemos llegado a determinar. Pero no sé qué impresiones les causa este primer cortito, ¿no? Dura un minuto, sobre esto de Alberto Breil. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo sobre este trabajo? Algo que de pronto les llamó la atención, ¿no? Ah, bueno. Sí, si no hay nada, vamos a ver otro trabajo también de Alberto Breil, ¿no? De otros sitios. Son cortos, como les digo, que, que se los filmaba en esa época. Igual, este trabajo tampoco tiene sonido. Bien, este es el segundo trabajo que les quería enseñar de Alberto Breil.
y no sé qué les llama la atención de esto. Yo siempre me pongo a pensar, dentro de 100 años, los investigadores del cine, del audiovisual o de las plataformas digitales, ¿con qué se encontrarán? Y creo que la mayor parte de archivos que se encontrarán, ¿saben de qué es? De fútbol. La mayor parte de archivos que se encontrarán los arqueólogos de aquí a 100 años, 200 años, se encontrarán la mayor parte con cosas de fútbol. ¿Por qué? Porque eso es lo que más hay, ¿no? En la televisión eso es lo que llena la mayor parte de plataformas, de canales de televisión, ¿no? Y se encontrarán con eso. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué creen que, por ejemplo, esta filmación de Alberto Breil es sobre, no sé, ahí hay una procesión y hay también alguna conmemoración cívica? ¿Por qué la mayor parte de registros que se tienen son de eso? ¿Por qué creen ustedes? Porque hay que ubicarse en la época, hay que ubicarse en el contexto. En 1920, 1930, las ciudades todavía no había electricidad como la tenemos ahora, no hay la radio como lo que tenemos ahora. Y la mayor parte de la gente, el entretenimiento que tenía era justamente ese, los desfiles, las cosas que se hacían en la calle. Entonces, por eso es que los registros son de eso. Inclusive los registros familiares son de eso, de ese tipo de conmemoraciones, ¿no? Porque la gente se pasaba en eso. Entonces, yo creo que es importante reflexionar sobre esas cosas. Además, por ejemplo, este material de Alberto Breil no consta en la investigación de Vilma Grande porque no existía en esa época que ella estudió. Esto estamos descubriendo nosotros recién en la Cinemateca con todos estos trabajos que estamos haciendo de investigación y de rescate, ¿no? Y tampoco está este material colgado en las redes de la Cinemateca, así que están viendo por primera vez estas imágenes. Entonces les pregunto, ¿qué les llama la atención de estas imágenes? Que, como les repito, a pesar de que es una filmación familiar, lo que filmó es a su familia en medio de estos desfiles. Alberto Breil no era ni un periodista ni un investigador como Blomberg, no, no, él era un comerciante que simplemente tenía una cámara y filmó cosas de su familia. Entonces, la pregunta que les hago, ¿qué les llama la atención o qué ven no sé, de novedoso, extraordinario en estas imágenes? ¿Quién quiere decirnos algo? Vamos con Doménica, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me dio como esa sensación cuando eran las Olimpiadas y estaban como estos fotógrafos que tú le comprabas las fotos impresas, te tomaban la foto, anotaban tu nombre y luego venían con la foto impresa. O sea, me dio esa sensación de ese tipo de persona que como que cubre estos eventos que son como, pueden ser familiares, pero igual se sienten muy de comunidad muy, o sea, yo sentí esto de que, no, bueno, quería preguntar si es que solamente grabó en Guayaquil o grabó en otras ciudades, porque yo sí siento que al menos acá en Guayaquil, cuando hay eventos que realiza el municipio, o estos eventos masivos, sí se ven estas cosas. Entonces sí todavía tenemos como esas costumbres a pesar de que ya la gente ahorita está tal vez un poco más como individualizada y como enfocada en su teléfono, todavía sí se ven estas procesiones, estos eventos del municipio y cosas así, ¿no? Sí, pero no solo en Guayaquil.
todo el país. O sea, acuérdense, hay la procesión de la Churonita, la Virgen de Loja, que es masiva. Acá en Quito hay la del Quinche. Entonces, sí, la gente se reúne alrededor de eso, ¿no? Y, ¿por qué digo esto? Porque seguramente Alberto Brey filmó eso, que su familia estaba dentro de eso. O sea, no es un registro que él quiso ver la procesión y no, no, es que su familia participaba de eso. De ahí la importancia de esos archivos, porque esos archivos, a pesar de que son una cosa familiar, ya tienen una connotación histórica y social muy valiosa para nosotros como un documento histórico, ¿no? Entonces, de ahí que les hago reflexionar que muchas veces uno no valora los archivos familiares cuando nosotros no sabemos de aquí a 100, 200 años, de pronto esos archivos tienen una vigencia si es que se preservan y se conservan, ¿no? Vamos con Jimena, por favor. Eh, buenas noches con todos. Bueno, con respecto al video, lo que yo veo son las fiestas, digamos, también es un registro considero que es un registro de la persona de cuando estaban en familia, más o menos. O sea, de pronto se reunían en familia, iban a esa fiesta que correspondía a veces cívica o religiosa y tenía ese valor, ¿no? Sobre todo pienso que el valor fundamental era estar en familia, compartir en familia, filmarse juntos, disfrutando algo. De mi parte, o sea, tal vez porque vengo del territorio del arte escénico, entonces a mí me ha interesado mucho filmar las fiestas populares. Y yo tengo registros porque me gusta ver las danzas, me gusta ver los personajes de comparsa y todo eso, ¿no? Pero desde que hemos empezado a hablar del archivo y de la memoria, es como que les doy un súper valor a eso que tengo aquí en el teléfono. Y justamente como que en estos días yo vivo por la Magdalena, aquí hay mucha fiesta popular. Siempre están de fiesta, siempre están en la iglesia haciendo digamos, aquí hay un grupo de danzantes que ya me dio hasta la curiosidad de investigar desde cuándo existen, si es que hay registros, porque hay un grupo que se llama Los Negros de la Magdalena, que son gente mestiza que encarnan personajes de negros y hacen bailes en todas las fiestas, ¿no? Que hay acá en la Magdalena. Entonces, me parece que al momento en que dijiste que va a haber registros de fútbol, por lo menos entre los artistas escénicos que conozco, y mi persona también tenemos registro de esto, ¿no? De la fiesta popular, que me parece bien interesante y también le estoy dando otro valor, le estoy dando otro valor y pienso que también son archivos, ¿no? Son estos archivos que hemos estado hablando, la memoria, el rescate también de las costumbres o la manera en que yo veo cómo se relacionan aquí, por lo menos en este lugar. Eso. Gracias, Jimena. Y acabas de topar un tema fundamental: cómo se preservan esos archivos. Porque fíjate, tú que le das un valor a esos archivos, los guardas, los preservas. Pero si no están en un espacio que deberían estar, eh, esos archivos, no sé, tú dentro de muchos años ya no estás aquí y tus hijos, tus descendientes, sobrinos, lo que sea, que no le van a dar el mismo valor, van a encontrar, no sé, un disco, una computadora, un teléfono y dicen, ah, no, esto es viejo y lo botan. Y esos archivos se perderán. Entonces, uno tiene que aprender justamente a preservar y a conservar esos archivos para que dure justamente para futuras generaciones. Porque yo les decía lo del fútbol, porque el fútbol, si tú te puedes ver, están inclusive ya guardadas en plataformas y en cosas, ciertos partidos famosos ya están hasta en estas bóvedas antinucleares y todo, ¿no? Entonces, y, y ahorita que estamos en un cognato de guerra nuclear en el planeta, si pasa cualquiera de estos cataclismos, se va a perder todo y solo se va a preservar las cosas que supuestamente están en estas bóvedas antiexplosiones que conservan los países desarrollados.
y todos nuestros archivos se perderán si no tenemos una conciencia justamente como país o como sociedades latinoamericanas de guardar y de preservar estos archivos, ¿no? Entonces, la primera cosa yo creo es aprender a valorar los archivos personales, familiares y también saber cómo conservarlos para que no se nos pierdan. Bien, vamos con Maya, por favor. Gracias, estimado Carlos. Buenas noches, compañeras, compañeros. Sí, yo también como tomando un poquito los aportes que decían las compañeras y pues las impresiones que yo tenía, creo que una de las cosas que me ha llamado la atención en ambos fragmentos que hemos visto es que ponte en la primera que están en el mar y demás, se lo ve, o sea, desde una perspectiva técnica es como que tú también estás dentro del agua, ¿no? Y eso te lleva también a recoger pues esta perspectiva de la primera persona en el sentido de la captación de la primera persona y no solo un observador externo, que lo vemos generalmente en estos archivos históricos sobre los desfiles militares y cosas así, sino como que la persona dentro o sea, el director Bray dentro de de lo que está sucediendo. Y eso también me parece que refleja mucho lo que tú dices, Carlos, acerca de cómo se ve pues la vida, la cotidianidad de la vida en estos archivos y de memoria, ¿no? Y creo que eso es como que bastante importante justamente porque ya técnicamente te hace sentir dentro del espacio, no solo como un espectador, sino como parte de la escena. Eso, gracias. Gracias, Maya. Sí, o sea, Alberto Breil no era un cineasta, no era alguien que quería dejar estas cosas a la posteridad, no. O sea, inclusive, justamente esta película llegó a su nieto por casualidad, porque dijo que encontraron unos baúles del abuelo y nadie quería hacerse cargo. Y Alfredo Breil, el nieto, dijo, a ver, yo me hago cargo. Y dentro de esos baúles encontró esta película, como son las cosas. O sea, no había ni siquiera un criterio de conservar, es una nota, no. ¿No? Es de pura relancina que se consiguió estos archivos, pero lo que digo es justamente eso, lo valioso de este archivo a lo largo de los años, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en la primera que pasamos, cómo se divertían en los botes, o sea, toda la gente que va ahí en el bote son familiares o los que están ahí en el mar. Igual las personas que participan en la procesión son familiares. Nosotros como Cinemateca hicimos un ejercicio bien interesante con esto porque no sabíamos quiénes eran los personajes. Entonces invitamos a las personas mayorcitas de la familia Bray a ver estos archivos en la Cinemateca. No, a ver si reconocían a los personajes. Y sí, reconocieron a muchos personajes. Y lo que hicimos es grabar esa reunión familiar que comentaban sobre los personajes, porque de esa forma nosotros podríamos saber quiénes son esos personajes y qué época más o menos era. Alguien me preguntaba si Alberto Bray filmó solo en Guayaquil. No, él filmó en el Perú. Parece que tenía también familia en el Perú y tenemos algunos registros de Lima que él también filmó, ¿no? Entonces, fíjense eh, como igual hay cierta gente se acordaba, es fulanita de tal, la abuelita tal, ve de chiquita, entonces todo eso logramos registrar y es un documento importantísimo porque, como les repito, a pesar de que es un registro familiar, con los años cumple una gran vigencia. Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo antes de ver un tercer trabajo de Alberto Breil? No, entonces bueno, vamos con el siguiente trabajo.
igual no tiene sonido esta parte. Bien, hasta aquí este fragmento y el último que les voy a enseñar sobre Alberto Breil, ¿no? En donde vemos, sí, un desfile militar, vemos eh, también un grupo de jóvenes, de amigos que están ahí disfrutando, ¿no? Y como les repito, Alberto Breil no era un cineasta, no tenía mayores pretensiones, sino que era un registro familiar. Vamos con David, por favor. Sí, gracias, Carlos, y buenas noches con todos.
Algo que me llama la atención aquí y bueno, más que las imágenes que estamos viendo, yo creo que es el hecho de eh, saber que este archivo fílmico estaba guardado y como tú bien lo mencionabas, pues el nieto o el familiar simplemente no sabía lo que había, lo que tenía ahí. Entonces, y pensemos que es film, o sea, que uno puede tranquilamente como ponerlo sobre la luz y más o menos ver de qué se trata el film. Ahora pensemos qué es lo que pasa con grabaciones que tal vez son importantes. Estoy pensando, yo mismo estoy haciendo recuerdo de filmaciones que podrían ser interesantes de la familia, pero están en video 8. Y ahora, por ejemplo, ya no tendría la posibilidad de verlo. Pensemos que nosotros mismos, o sea, por ahí una compañera decía, yo lo tengo en mi celular. ¿Cuánto tiempo y cómo la tecnología avanza y en qué tiempo nosotros seremos incapaces de poder tener acceso a este material? Conforme la tecnología avanza, yo creo que se va poniendo incluso más difícil. El film es físico y se puede ver. Los datos para poder leerlos, pues cada vez va a ser un poco más difícil, como digo. Pensemos que todos nosotros tendremos un celular muy, muy antiguo. Tal vez algunos lo conservamos, otros lo habrán botado, pero prenderle, por ejemplo, a un celular de esos antiguos ya casi es imposible. Y como digo, estaba recordando que tengo una filmación, tengo un tío que falleció en el Antisana, él era montañista. Y quedó un registro justo de la última subida y unas entrevistas de él. Recuerdo haberlo visto alguna vez y me regalaron una copia de eso no más que una copia me parece que es del archivo original, pero está en video 8 y por ejemplo yo no puedo verlo. Lo tengo guardado, pero no puedo verlo. Y me pongo a pensar en eso, ¿no? O sea, a veces también tendremos cosas a las cuales no tenemos acceso así tan fácil como para poder decir, sí, yo tengo esto. Ese era mi aporte. Gracias, David. A ver, te comento, en la Cinemateca sí tenemos estos aparatos porque justamente ese es nuestro trabajo, ¿no? Poder digitalizar esos archivos que de pronto, como en el caso este, pueden ser archivos familiares, pero que guardan una importancia enorme. Entonces, un poco ese es el trabajo de la Cinemateca y eso es lo que estamos tratando que como sociedad, que la gente entienda la importancia de guardar, de preservar los archivos. Porque como tú mismo lo dices, la tecnología va cambiando, de pronto se te cayó, se te dañó el celular y ahí quedó esa memoria. No tenemos el cuidado, por ejemplo, les comento, yo todos los meses bajo todo el material de mi celular. Y no solo tengo una copia, o sea, como dicen las normas internacionales, tengo tres copias de lo digital y guardados en diferentes espacios, porque Dios no quiera, tengo un incendio en la casa, se me pierde todo. Entonces, las normas internacionales dicen que uno tiene que guardar, y esto para la Cinemateca también, tiene que guardar tres copias digitales en diferentes espacios, ¿no? Y que inclusive hablan de diferentes ciudades. Hay un terremoto, hay un cataclismo, se te perdió todo. Entonces, esa es un poco la norma internacional para preservar, guardar los archivos. Pero no tenemos como la conciencia o la cuestión esta de guardar, de preservar las cosas, ¿no? Y muchas, no sé, fotografías de hace 10 años que ya empezó toda la cuestión digital, mucha gente los ha perdido, ni siquiera. Y otra cosa, que como antes, por ejemplo, uno filmaba o tomaba fotografías en la película que mandaba a revelar y conservaba más o menos en papel, y eso se preserva, digamos, hasta hoy. El digital es lo más frágil. ¿No? Los archivos digitales son lo más frágil. Y como ahora con el celular podemos tomar 20.000 copias, la gente no tiene el cuidado de revisar esas copias, ¿no? Antes por lo menos uno tomaba un rollo de fotos y decía, no, pues, o sea, no se gastaba inclusive todo el rollo, sino que veía esta foto voy a hacer, esto es importante, ¿no?
Pero ahora, como todo el mundo ya es fotógrafo, como todo el mundo es cineasta con su celular y grabamos todo lo que se nos ocurre, no tenemos el cuidado de eso. Primero, de archivar y segundo, de clasificar las cosas. ¿No? ¿Qué es lo otro que deberíamos hacer? O sea, clasificar cosas que son familiares, clasificar cosas que son de trabajo. Por ejemplo, lo que decía la compañera, cosas de fiestas populares que me interesa clasificar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí debemos como tener un mayor cuidado con el manejo de los archivos, porque como les repito, yo que he hecho documentales de muchos cineastas, uno, por ejemplo, cineastas que ya han fallecido, uno va donde los hijos y los hijos ni siquiera conservan. Dice, ah, sí, papá creo que hacía películas. No, ni siquiera conservan los materiales, ¿no? Y otro problema que en general hay de los artistas, que los artistas no son muy cuidadosos, no guardan sus cosas, ¿no? Entonces, hay gente que ha filmado un montón de cosas y pues no saben ni dónde están, ¿no? Entonces, sí hay que como tener una mayor conciencia y precaución con respecto a los archivos. ¿Alguien más quisiera comentar algo más de esto que acabamos de ver? ¿O sobre esto de los archivos? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, vamos con María, por favor. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Sí, yo observaba en el primer video que no sé si se dieron cuenta, algunas personas de las que les estaban grabando en referencia al segundo y el tercero, en el segundo al menos sí veía algunas personas que se admiraban bastante de, no sé, más o menos le vi en el tercero cómo era el aparatito de grabación, entonces se quedaban como admirados, asombrados, ¿no? Uno, y dos, que también bueno, me uno a aquello, ¿no? Hace unos 5 años atrás falleció mi abuelita, nosotros somos de Manabí. Muchos compañeros habrán escuchado oír la novela La Tigra, la película, mejor dicho, La Tigra. Entonces se firmó allá donde nosotros somos de Taina. Cuando falleció mi abuelita, bueno, mi abuelito, mejor dicho, hace unos 20 años atrás, todo eso se perdió, todas las fotos, incluso nosotros éramos niños, jugábamos con estas cintitas de estos rollos, eran los rollos, y sabíamos jugar. Y lamentablemente, como usted dice, no, nunca se preservó. Mi papá tenía fotos, tenía estos rollos, estas cosas que no se preservaron. Lastimosamente no se han preservado, hemos perdido y no tenemos esa conciencia, ¿no? De cuidarlo, aunque sean fotografías nuestras. Eso es, licenciado. Gracias, María. Sí, sí, justamente un poco es eso, tener una conciencia y no solo nosotros, sino, no sé, dejar a nuestros hijos, a nuestro entorno de amigos y eso, la importancia de preservar los archivos. Y esto tiene que ver con el tema de la memoria. O sea, somos un país, somos una sociedad sin memoria, que olvidamos rápidamente las cosas que pasó inclusive el año pasado, ¿no? Entonces, y esto también va unido a que ustedes creen que es casual que en la actualidad hay un bombardeo de imágenes, como les decía, a través no solo de los celulares, del internet, ¿no? Ahora, no sé, uno abre la televisión y si tiene instalado estas cosas que puede ver películas en streaming o en diferentes plataformas, tiene una variedad de cosas para ver que nunca vas a alcanzar a ver tanto, a ver todo. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A que estamos con una intoxicación visual de muchas cosas y como toda intoxicación visual, muchas veces ya no sabemos ni qué ver, ni qué apreciar, o es peor con el celular.
que tenemos tanto bombardeo de TikTok, de X, de Facebook, de imágenes, de eso, que la gente se pasa colgado horas de horas en el celular, en las redes sociales, y no tiene la capacidad de discernir qué está viendo. Hay estudios actuales que la percepción y la receptiva, especialmente de los jóvenes y de los niños, cada vez se está perdiendo justamente por esto, ¿no? Y ya la gente al ver tanto ya no procesa, ¿no? Y entonces hay cosas que, eso, que ya no ve o no observa como uno o cuando entra a una sala de cine oscura y ve esa película y le quedan muchas cosas en su memoria, ¿no? Al tener un bombardeo tan seguido y tan rápido de imágenes, no tenemos esa capacidad de discernir. Vamos con Daniela, por favor. Hola, buenas noches. A mí me surgió una duda, porque, por ejemplo, usted mencionó que eh, ninguno de los nietos quería hacerse cargo al principio de los registros o de ciertas pertenencias del señor Alberto Rey. Entonces, me pregunto, ¿cuánto cuesta, hablando económicamente, tener guardado o almacenado este tipo de registro fílmico, pero de manera adecuada? Porque, por ejemplo, ya sabemos que estas latas necesitan cierto mantenimiento, ciertas condiciones para que estén debidamente conservadas y no se vaya a destruir con el paso del tiempo. De costos, en la Cinemateca no le cuesta nada porque la Cinemateca es nacional, pertenece al Estado, a la Casa de la Cultura, y todo tenemos un presupuesto y todo lo que se hace es justamente para eso, para poder preservar. Entonces, en este caso, lo de Alberto Breil, el nieto Alfredo Breil, que él es cineasta, nos dejó este material para que quede en la bóveda de la Cinemateca. El compromiso nuestro es darle una copia en digital para que él pueda enseñar a la familia, tener en su archivo personal, pero esto ya se guarda y es parte del patrimonio. Eso es un poco la labor de la Cinemateca, ¿no? Que estas cosas importantes queden como un patrimonio y para futuras generaciones. Bien, vamos con María, por favor. Hola Carlos, linda ¿Qué noche. tal? Lorena te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Una consultita, me perdí el inicio de la clase. Sobre el tema bueno, yo tuve el gusto de hacer el taller de preservación de la UNESCO en esto de las bóvedas frías y tanto más. Entonces yo tengo unos slides eh, que fueron de los becarios del SECAVA Alex. Entonces, en ese contexto, yo quisiera justo un poco relacionado con la pregunta de la compañera anterior, eh, ¿cómo sería esa preservación? Así un poco con este recelo, viste, que a veces atacan la Casa de la Cultura, queman cosas. Entonces, en ese contexto, ¿cómo sería, no, la protección de estos slides? Una. Y otra, ¿cómo sería el proceso de digitalizar? Porque entiendo bien cuál es el proceso de la digitalización de la, de la lata de película. Pero como estos son slides uno, no sé cómo funciona la digitalización. Y luego, como me acabas de mencionar, el respaldo para la familia sería todas estas fotos en digital, ¿no es cierto? Gracias, Carlos. Esa es la consulta, muy gentil. Sí, a ver, para los slides hay unos escáner justamente para escanear slides, ¿no? Nosotros tenemos unos sí en la Cinemateca, pero como no hemos digitalizado slide hace mucho tiempo, no sé en qué condiciones habrá que revisarlo. Pero sí, hay unos escáner inclusive que que teníamos escaneaba negativo, escaneaba las películas de 35 de fotos que antes se filmaba en, en
en el rollo de fotos, escaneaba el negativo y lo hacía positivo. O sea, tenía la posibilidad en este programa ya de positivar ese tipo de cosas. El slide, en cambio, ya como viene en color, igual lo digitaliza, ¿no? Entonces, ya ahí cada caso habría que verlo particularmente, o sea, que escribas un poco, a ver, les explico a todos cómo funciona el proceso este. Todo se lo hace a través de línea. Ustedes escriben a la Cinemateca, hay un correo que es gestión.cinematecanacional@gmail.com. Ahí escriben y hacen la propuesta. O sea, tengo un material que me interesaría. Entonces, uno de los técnicos de la Cinemateca lo que hace es revisar el material y ver las posibilidades reales de eso, de digitalizar, o en este caso de escanear ese material y se da un tiempo perentorio para realizar este trabajo. Tomen en cuenta que en la Cinemateca no somos mucha gente y con todos estos trabajos que hacemos, con toda esta difusión, ya cada vez nos llegan más y más materiales y tenemos primero pocas máquinas, porque ustedes saben, las máquinas, por ejemplo, más antiguas, las Lumatic o Betamax o VHS, ya casi no hay, y si hay, ya no hay repuestos. Entonces sí nos toca hacer un trabajo como de seleccionar cada uno de estos materiales y dar una prioridad a ciertas cosas que digamos, históricamente tienen más importancia. Entonces, pero igual, la Cinemateca está abierto a todos estos procesos. Ah, ya, gracias, Carlos. Y otra consultita, aparte Claro. de este convito, hay un proyector que se le quemó el foquito, pero el proyector hasta la última vez que yo lo usé estaba en buen estado, así. Lo que sí no le he puesto el foquito. Entonces, no sé si eso también se puede preservar y como te consultaba en la Cinemateca, ¿no? Y como parte de eso, justo este recelo del tema de la invasión que a veces sufre la Cinemateca, huelgas, bullas, incendios. Entonces, no sé si la bóveda fría está protegida de eso, como, ajá, eso. Bueno, hemos recibido todas las manifestaciones desde hace, qué sé yo, 20 años o más, ¿no? Siempre han sido alrededor de la Casa de la Cultura y hasta ahora la bóveda sigue intacta. Alguna vez, inclusive, cuando la policía entró a la Casa de la Cultura a perseguir a manifestantes, hubieron dos muchachos que se cayeron por el techo de la Cinemateca, que hasta ahora ya se lo ha reparado, pero no se ha podido cambiar el techo, pero por suerte sí se toman protocolos cuando hay, por ejemplo, esto de manifestaciones y eso. Sí se toman protocolos de justamente cuidar, poner vallas y todo eso con el archivo, ¿no? Entonces, ya hemos sobrevivido todos estos años y el archivo sigue intacto, ¿no? Esperemos que vayamos mejorando en este sentido, pero sí. Creo que lo único que no estamos preparados y nadie es si hay conflictos más grandes como los que están avecinándose en el mundo, pero de manifestaciones y eso hemos salido adelante y el archivo sigue intacto. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? Tanto de esto de Alberto Breil o de esto de los archivos. No. Bien, entonces, si no hay, sigamos adelante. Quiero, bueno, cerrar esta parte de Alberto Brey, de los archivos familiares que tienen que tomar en cuenta si ustedes tienen eso, la posibilidad de guardarlos, de preservarlos. Y quiero ya saltar algunos años más adelante. Hay otro personaje importante dentro de la cinematografía que es Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo era un empresario, no sé si alguna vez escucharon Casa Cobo. Casa Cobo
era un almacén, una tienda de venta de repuestos de autos, y el dueño era Cristóbal Cobo Arias. Pues este señor, que era empresario, se compró igual una cámara en los años 40, 50, y comenzó a hacer registros, ¿no? Registros igual de sus amigos, registros de acontecimientos que para él eran importantes. Entonces, quiero pasarles este trabajo de Cristóbal Cobo. Nosotros estamos en contacto con el nieto también de Cristóbal Cobo, que es Ricardo Cobo, que él está empeñado en difundir, en preservar estos materiales también de su abuelo. Y él inicialmente lo que hacía es que tenía el proyector de su abuelo, proyectaba contra una pared estas cosas y las filmaba. Entonces, Ricardo tiene inclusive una página de ahí de su abuelo donde están estos materiales. Y ustedes han de ver que hay unos materiales que están con un fliqueo. ¿Por qué? Porque él hacía este sistema de poner una cámara de video, poner el proyector, proyectar la cinta de 16 milímetros y filmar con una cámara de video. Pero eso no es digamos, una forma de digitalizar profesionalmente. Entonces, cuando ya se contactó con nosotros, ya hemos digitalizado en el Film Scanner de la Cinemateca algunos de los archivos de Cristóbal Cobo. Entonces, quiero enseñarles esto. Para alguna gente ya esta parte ya tiene sonido y es a color. Entonces, quiero compartirles este archivo de Cristóbal Cobo Arias y seguimos comentando, por favor. Y aquí tenemos ahora la carrera de los grandes. De los coches a propulsión a empuja duro, pues pasamos a los coches que cuestan mucha plata y que corren como una exhalación. Domingo 25 de febrero. Nos encontramos ahora frente al edificio del Sindicato de Pilotos del Tungurahua, quienes auspiciaron al corredor del carro número 55 que se provee de gasolina. El coche 55 que fue piloteado por Carlos Palacios y Víctor Espinosa. Aquí están los cronómetros listos. El señor Álvarez ajusta los cronómetros y aquí estamos en la meta final de la gran competencia automovilística Cuenca-Ambato. El público está ansioso, esperando la llegada del primer coche. Por medio de los radioreceptores se sabe que el coche se acerca a la meta. Los cronometristas de ANETA están listos para recibir al primer corredor, o sea, al que ha de ganarse el premio que la Fiesta de la Fruta concede al gran automovilista. Aquí viene el coche número 7, el Ford número 40, que entra a la meta exactamente a las 11 de la mañana. Después de haber salido segundo puesto, entra Alberto Harp con su copiloto Hugo Cortés en el Ford modelo 40, después de 5 horas, 7 minutos 35 segundos, ganando la prueba entre Cuenca y Ambato. Los entusiastas deportistas lo llevan en hombros, lo abrazan y felicitan al gran corredor, Alberto Harp, quien fue el campeón de esta carrera, Cuenca-Ambato. El público está ansioso esperando la llegada del siguiente coche, ¿Quién le va a pilotear el siguiente coche? Hay expectación en el público, no se sabe, y aquí se acerca el segundo coche. El que se anota es el número 6, piloteado por Enrique Aguayo, con el copiloto Carlos Herrera, el Ford número 6, modelo 40. Segundo puesto, 5 horas, 22 minutos, 14 segundos. Se clasifica segundo en la carrera. Este es Enrique Aguayo, llevado en hombros por el público entusiasta. Y como podemos notar, se acerca ya el siguiente corredor. El siguiente corredor es el carro número 22 de Gonzalo Loza con César Andrade en el Ford número 13, modelo 35.
quien se clasificó en quinto lugar. Y aquí llega nuevamente el gran corredor Gonzalo Loza en los hombros del mismo entusiasta que trajo al anterior. Y se acerca otro coche, Ocha a la vista, la carretera libre, pero este coche viene sin velocidad. Es el coche de Joel Muela y Alfonso Arteaga, que ha sufrido grandes percances en el carretero. Destrozado y a empujones, llega a la meta final, sin clasificarse. Joel Muela, y aquí se acerca el siguiente corredor, el número 17 de Luis Silva y Gilberto Villacís, es un Dodge modelo 41, se clasifica sexto en la carrera. Aquí viene otro coche, pero este no participa, es el coche de Joel Muela, con el cual ganó la carrera Tulcán Riobamba. Aquí vemos en hombros a Luis Silva, y viene aquí Joel Muela bastante triste por haber perdido esta competencia en la cual puso él mucho entusiasmo. Y aquí se acerca otro corredor, es el número 13 del sargento Harrison, con el copiloto Vinuesa. En el Ford número 13, modelo 35, se clasifica quinto en la competencia. Y se acerca un nuevo corredor, coche a la vista. Aquí viene a gran velocidad el número uno. Ha llegado el coche número 1, o sea, el de Víctor Yepes, clasificándose en el último puesto por haber hecho más de 5 horas y 43 minutos. Aquí viene el sargento Harrison, llevados en hombros. Y aquí entra el último de los coches, el 55 de Carlos Palacios y Víctor Espinosa, quienes fueron auspiciados por el sindicato de copilotos del Tungurahua. Así ha finalizado el segundo rollo de este importante documental. Bien, una aclaración. El texto, este final es del nieto, es de Ricardo Cobo. La locución que escuchamos es de Cristóbal, de su abuelo, ¿no? Que era aficionado a las carreras de auto, por eso ese registro. A ver, vamos con David, por favor. Carlos, viendo las imágenes en redes sociales había visto, me imagino es del nieto que dices, del señor Cobo, había visto algún material fílmico. Y a propósito de esta técnica que tú decías, no es la adecuada, de pronto proyectar y filmar con una cámara. A propósito de eso, también estoy viendo muchas de las fotografías antiguas. Hay personas que le están pasando por la IA, ya sea para que mejore la foto, ya sea para que le dé color a la foto. Yo soy de Cayambe, hay un grupo también que se llama Fotografías Antiguas de Cayambe. Y hay algunas fotografías que están digitalizadas, pues tomadas con el celular a la foto, no tiene buena calidad. Y que de cierto modo, claro, o sea, eso está mal, pero yo no sé desde el punto de vista de archivo, una vez que una fotografía pase a la IA, no sabemos qué fue lo que hizo la inteligencia artificial. Pierde valor, no sé, quisiera tener un punto de vista tuyo. Bueno, ya es una alteración de ese documento, ¿no? Al pasar por la inteligencia artificial. O sea, está bien. Yo siempre digo, la técnica no es mala. O sea, la técnica está para aprovechar. Pero, a ver, si tú tienes un archivo de pronto que es tuyo y quieres hacer eso, perfecto. Pero hay mucha gente que toma archivos de las redes, de otras cosas, y las altera, a veces sin saber de quién es el archivo original y todo eso. Entonces, actualmente y especialmente en nuestro país, no hay como una legislación, primero, que proteja, que prevenga de todo esto, ¿no?
Ya te digo, o sea, si es un archivo tuyo o de tu familia antiguo y tú quieres hacer algo con eso, bien. Pero el problema en la actualidad y con esto de la inteligencia artificial es que a ti te pueden poner inclusive un sitio que no has estado y acusarte de cosas que ni has hecho. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Como les repito, la tecnología no es ni buena ni mala. Ya depende cómo la utilizas y para qué la utilizas, ¿no? Y es como estaba viendo recién un reportaje de, no recuerdo de alguno de estos portales, en donde acusaban justamente a Google y a Amazon de haber firmado un convenio con el gobierno israelí supuestamente para un desarrollo tecnológico de algunas cosas con mapas y cosas de esas. Y les acusaban a Google y Amazon de que fueron los principales aliados del gobierno israelí de bombardear Gaza y Cisjordania, ¿no? En este crimen contra la humanidad que han hecho esta gente. Y cómo con la tecnología aprovechaban todo este desarrollo tecnológico para la guerra. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Como les digo, la tecnología no es mala, depende ya cómo lo utilices y qué fin le quieres dar. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran decir? O de este trabajo que acabamos de ver de Cristóbal Cobo, algo que les haya llamado la atención. Claro está, además del color, ¿no? Porque casi todo lo que hemos visto anteriormente ha sido en blanco y negro y sin sonido. Pero ¿qué más ven ustedes en este material de Cristóbal Cobo? Como les repito, muchas veces no solo hay que ver lo evidente, sino qué hay más allá de. A ver, ¿qué notaron en esas imágenes? Claro está, además de los autos, ¿no? De esos modelos antiguos que son una belleza, pero digo, ¿qué notaron en esas imágenes? Si lo vieron, alguien que quiera participar, que quiera comentar. Sí, Carlos, ¿puedo? sí, vamos, a ver, vamos con Maya primero. Sí. Gracias. Sí, creo que una de las cosas que me ha llamado pues la atención es en torno a lo que estamos hablando sobre las actividades sociales, pero cómo ya se van organizando, ¿no? Por ejemplo, el sindicato de pilotos del Tungurahua y cómo existe pues una voluntad como más colectiva y también estatal de que existan ciertas actividades y a su vez, también, la verdad a mí me emocionó mucho cómo relataba Francisco toda la carrera y demás, es como que me pareció súper lindo, pero además de eso, pues toda esta organización y toda esta participación en estos espacios públicos y de actividades sociales que también se vuelven públicas y son pues parte, ¿no? Bueno, me imagino que son una parte como muy fundamental igual de lo que ha sido pues el deporte en las ciudades, ¿no? El Ujú. deporte automovilístico, vamos a decir. Sí, 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 efectivamente. ¿Qué notaron en el público? ¿Quién quiere hablar de qué notó en el público? ¿O todos eran iguales? ¿Alguien qué notaron en el público que se ve ahí en esas imágenes? ¿O no notaron nada? Mm, no, lo que les digo, no solo hay que ver así rápidamente las cosas, hay que aprender a observar. Ustedes vieron las imágenes que hace Cristóbal Cobo del público, son los que están en primera fila, típico gente que debe ser del círculo familiar, social de Cristóbal Cobo. Eran gente internada, señoras con sombrero, pero atrás de ellos, ¿qué había? ¿Quién me dice?
se ve que han aprovechado al pasar el video para ir a tomar cafecito. Es que no vieron nada. ¿Qué vieron en esas imágenes? A ver, estaba la familia y estaban anunciando esto del lanzamiento del nuevo auto y estaban toda la contemporaneidad de esa época, ¿no? La estructura, los trajes, eso sí es que es a lo que te refieres, no sé qué más. No, que se ve claramente en esa carrera que la gente, lo que les digo, la gente un poco del círculo de Cristóbal Cobo, están en las primeras filas, ¿no? Y el resto del público están como atrás, alrededor de. Eso también nos dicen las imágenes, o sea, esta estratificación de clase, de grupos sociales, se puede apreciar en esas imágenes, ¿no? Que justamente lo que les digo, que hay que ver con detenimiento, ¿no? Si bien son documentos ya históricos importantes de esa carrera, pero sí vamos viendo esa estratificación social, ¿no? Que hasta ahora existe. Y, y también otra cosa que me hace reflexionar esto es que de quiénes tenemos los archivos que nos quedan hasta la actualidad. Nos queda justamente de la gente que tenía la posibilidad de tener una cámara como la de Cristóbal Cobo, que ya era una cámara ya mucho más profesional, ¿no? Que filmaba una película a color, ¿no? Seguramente otra cosa que vemos acá es que esta cámara ya tenía la posibilidad de pronto es una cámara que tenía tres lentes para poder tener un plano más abierto, un plano más cercano, ¿no? Ya es un manejo de una óptica mejor con estos trabajos de Cristóbal Cobo, ¿no? Y hay si ustedes quieren, un desglose de planos y hay una estructura narrativa, no solo por la locución, sino cómo nos relata los planos. ¿Y por qué? Porque Cristóbal Cobo, a pesar de ser un aficionado a esto, él estudió cine por correspondencia en Estados Unidos. Antes había esto que uno se suscribía a cursos, a talleres y podía estudiar por correspondencia muchos temas, ¿no? Él estudió cine por correspondencia y aquí vemos un manejo de planos, una posición de cámara ya diferente al resto de cosas que hemos visto. Vamos con David, por favor. Carlos, justamente como acabas de mencionar, se nota ya un trabajo mucho más riguroso y me llama la atención que está editado porque vemos el carro que pasa y luego está el piloto en los hombros, ¿no? Le vienen trayendo. Además, la sincronización con el audio dice, y pasa el carro tal, el piloto tal está en los hombros, entonces eso merece un trabajo de edición. Y otra cosa que me viene a la mente en esa época es cómo lo revelaban, porque era una cámara que ya podía tener película en color y cómo se revelaba. O sea, ya en el cine blanco y negro podemos decir, se montaban laboratorios caseros que podía haber sido, pero bueno, cuando yo estudié fotografía, empecé con film, ¿no? Con película. Ya revelar en color ya era algo súper difícil. Y tuve el gusto también de realizar publicidad en cine, en 35 milímetros. Entonces, una de las cosas más difíciles para nosotros como productores era el revelado de la película. Teníamos que mandarlo o a Miami o a Buenos Aires para que nos den revelando. En esa época me viene la duda, ¿cómo hacían para revelar la película y en qué editaban? Sí, justamente
todavía no hay mucha información de Cristóbal Cobo. O sea, lo que sabemos es que sí, tenía un editor, justamente tenía una editora para editar estos materiales. Tenía también la posibilidad de grabar sonido, ¿no? Y tengo entendido que creo que él, como era un importador de repuestos, seguramente tenía la facilidad de mandar a revelar la película en Estados Unidos, porque hay que tomar en cuenta que muchas de estas películas ya es película compuesta. O sea, ¿en qué sentido? No es el aficionado, no es como por ejemplo esto que vemos o que vimos de Alberto Breil, que es un rollo en donde él filmó y está hasta con el ACFA al final, ¿no? La marca de la película que él filmó. No, aquí con Cristóbal Cobo hay un proceso mucho más elaborado, ¿no? Hay un proceso ya de edición y hay un proceso de haber hecho un positivo. ¿Qué significa esto? Que él seguramente mandaba a revelar la película, él mismo lo cortaba y una vez cortada mandaba a hacer el positivo, porque las películas que conserva Ricardo son películas ya terminadas, o sea, ya con el proceso de edición, ¿no? Y tienen audio. No, entonces ya es un proceso mucho más elaborado el que trabajó Cristóbal Cobo. Pero un poco también lo que les decía, o sea, ¿quién tiene la posibilidad y la facilidad de eso, de tener en esa época una cámara, de poder comprar la película, que no ha de haber sido barata, ¿no? Tener película. Después, en los años 60 es que aparece el Super 8 como una película casera para filmaciones familiares y eso, que era mucho más barata. Acá en Ecuador, Comandato o la Kodak revelaba los cartuchos de Super 8, me acuerdo. Yo llegué hasta esa época en donde uno podía todavía ahí en Comandato o en Kodak comprar el Super 8 virgen para las cámaras, metía en unos cassettes, metía ahí esos cassettes en la cámara de Super 8, filmaba y podía mandar ahí a la Kodak a que le revelen ahí mismo. ¿No? Esto ocurría hasta los años 80, pero ya posterior a eso, ya el trabajo en cine, lo que tú dices, había que mandar a Estados Unidos, a Argentina o a otro lado a que se pueda revelar, ¿no? Bien, ¿alguien quisiera hacer algún otro comentario? ¿Alguna otra Una pregunta? preguntita, Carlos, por Claro. favor. Estoy aquí en la página de la Cinemateca. ¿En qué área es donde se llena el formulario para poder mandar el material? Aquí dice inicio, cartelera, quiénes somos, archivo, publicaciones, Evelina, 100 años de cine ecuatoriano, Apex Noticias, contáctanos. En, hay una parte en donde dice noticias o procedimientos. Noticias, a ver, creo que puedo compartir aquí, ¿no es cierto? Share. Ah, creo que tienes que darme autorización para poder compartir. No hay, dice noticias, no, cartelera, no. ¿Sabes ¿Quiénes qué? somos? Más fácil que yo abra y ya te indico. Eso, gracias. Ya. Pero antes de eso, alguien quería hablar. Camilo, por favor, te escuchamos. Hola, buenas noches con todos. Les saludo desde acá de Puerto Viejo, Manaví. Bueno, sí, un poco haciendo referencia a lo que mencionabas del uso de que antes no había el fácil acceso a equipos, cámaras. Yo sí recuerdo una experiencia muy personal, muy familiar. En alguna ocasión a mi papá unos primos le prestaron una cámara. No recuerdo el modelo de la cámara. Tengo yo es una copia en Betamax, de un cassette Betamax. No sé si la cámara era Betamax, pero nosotros tenemos un único cassette en Betamax donde mi papá durante 2 días logró grabar lo que tenía al alcance, que era precisamente a su familia. Nosotros éramos los actores y precisamente él grababa, era la convivencia del día a día, el almuerzo, el paseo a la playa, una ida a una piscina, todas esas convivencias. Y
Y nosotros no teníamos el acceso en esa época para adquirir un equipo, porque no era tampoco tan fácil conseguirlo. Claro. Pero lo que sí hubo bastante era fotografía. Había bastante fotografía. Mi papá no era un fotógrafo, es más, mi papá es médico, mi mamá profesora, pero siempre hubo una cámara de fotos y siempre hubo un registro fotográfico. A tal punto que mi mamá siempre decía, la única herencia que yo les puedo dar son la educación y el álbum de fotos. Siempre nos decía eso y para mí eso me quedó marcado porque hasta ahora nosotros conservamos no solo la fotografía, sino el negativo. Y a esto va vinculado también un poco al hecho de que antes hablaban de que antes era uno más selectivo a la hora de obtener un recuerdo, que a la larga se volvía una especie de memoria, de memoria en este caso de familiar. Y en la actualidad, a pesar de que cargamos una cámara muy poderosa fotográfica en el bolsillo, que son los celulares, de pronto esa memoria se vuelve un poco más frágil porque no somos muy selectivos. A veces capturamos demasiadas cosas y a la hora, hasta nos volvemos locos porque no sabemos dónde quedó tal foto o yo me parece que tenía y se va perdiendo un poco. Y la otra que en la actualidad es muy poca gente imprime o revela las fotos, ¿verdad? Entonces hay como una contraposición porque no sabemos si fue que más bien la memoria cambió de espacio o pasó de lo físico a lo virtual, porque ahora ya no hay álbumes de fotos, sino que tenemos páginas donde podemos postear como el Facebook, el Instagram, y poco a poco la memoria se trasladó. Y una anécdota muy personal que también me pasó, yo hace mucho tiempo trabajé, la primera vez que vine ya graduado de producción de televisión a trabajar acá a Manabí, tuve la oportunidad de trabajar en una productora de televisión que hacía casualmente programas de cultura, de rescate de personas. Y el productor o el director de este programa alguna vez cerró todo eso, vendió los equipos y en alguna ocasión él me llamó para decirme que los cassettes de VHS que él tenía del programa habían sufrido por una inundación, habrían sufrido daños. Y él me dejó heredado la caja como de 40 programas que se salvaron, por decirlo así. Él falleció hace unos 2, 3 años atrás y en la actualidad estoy recién digitalizando todo ese material y me encuentro con un montón de cosas que son de mi ciudad espectaculares y de gente que antes incluso el terremoto ya no estaban acá con nosotros. Entonces, sí creo que es importantísimo todo lo que se está haciendo ahora a través incluso de este seminario y del poder que nosotros podemos darle a incluso a este tipo de rescate a través de lo que tenemos a la mano, de lo familiar, de lo cercano, de nuestra ciudad. Eso, gracias. Gracias, Camilo. Gracias por eso, porque justamente de lo que se trata eso es de rescatar, por ejemplo, ese tipo de material que tú dices, porque es la memoria de tu ciudad, de tu provincia, y eso no se conoce. Entonces, qué importante que es preservar, conservar eso. Una pregunta, ¿cómo estás haciendo el sistema de digitalización de Bueno, este material? lo que me conseguí fue un VHS prestado y tengo una capturadora y estoy digitalizando a través de una computadora y el sonido a través de una tarjetita de audio, como una consolita pequeña de 2 canales de audio. Y estoy subiendo el material ahora. Ya, ¿y en qué formato lo estás capturando ya en el computador? Por ahora lo que estoy haciendo es solamente está en el formato 720 x 480 porque me sale cuadrada la imagen. Incluso me marca una línea verde cada vez que estoy subiendo el digital, me marca una línea verde justo en la parte inferior de lo que sería el margen de la imagen. Ujú. Y eso, estoy tratando de tenerlo digitalizado porque acá ahora último se presentó un tema de invierno y dije, espero que no me vaya a pasar lo mismo, prefiero ya tener al menos una copia ya en digital y tratar de ya ubicar los cassettes en otro espacio. Ya. Sí, No, chévere. es, Un poco la idea del proyecto final es eso, que tú podrías tranquilamente aplicar eso y algo de lo que les decía. Nosotros como Cinemateca, por ejemplo, ese material que es un material cultural de la provincia, que de pronto hay personajes que ya no están, nos interesaría apoyarte en esa parte tecnológica y también, claro, está en la preservación de esos cassettes. Entonces,
tú podrías eso con tu trabajo aplicar para poder ayudarte en el rescate y preservación de ese material. Chévere, gracias, gracias. Vamos con Milton, por favor. Buenas noches, estimado Carlos y estimados compañeros. Aquí quería, antes de hacerte una pregunta, quería hacer una reflexión respecto a lo que acabó de mencionar Camilo. Hay un ensayo que se llama Sobre la fotografía de Susan Sontag, que ella nos menciona de que la fotografía es como un baúl de nostalgias, ¿no? Todo aquello que alguna vez capturamos por medio de una cámara, si nosotros la volvemos a ver, se nos despiertan sentimientos, entre ellos la nostalgia. Y eso es una reflexión bastante interesante, ¿no? Y bueno, y respecto al trabajo, porque quería hacer un trabajo de índole documental, más que todo, porque me he acercado con algunos historiadores. Yo te quería hacer una pregunta, si es válido hacer un trabajo, bueno, lo que esta persona tiene, que es un dueño de un museo personal bastante rico con piezas de hace muchos, muchos años, si yo podría hacer un documental de todo lo que él alberga ahí. O sea, por ejemplo, él tiene piezas de hace 500 años, de hace full tiempo hasta la actualidad. Y yo hacer a manera de documental y de forma cronológica, como digamos, él vaya narrando digamos, desde o sea, tiene él albergado en su museo la historia, digamos, de Zamora Chinchipe, y a través de estas piezas, qué sé yo, arqueológicas, documentales, tiene pósters de eventos que se realizaron hace 50 años, que se presentaron, qué sé yo, hace 30 años los iracundos acá, o sea, hacer una memoria colectiva de todos estos afiches, esos documentos, tiene full etiquetas de, digamos, la cerveza Pilsener que salió hace 40 años, o sea, tiene full cosas de estas de aquí, no sé si yo se podría hacer el documental, eso yo estaba pensando, hacer el documental, pero basándome en todas las piezas que él tiene dentro de su museo, para que yo también pueda hacer en orden cronológico, ya, digamos, en los años 50 habían estas etiquetas, estos pósters, y ha ido evolucionando. No sé si me entiendes la pregunta, y yo quería hacer mi proyecto, hacerlo en un enfoque documental. Sí, sí, lo puedes hacer, pero sin olvidarte un poco a ver, el fondo de todo esto, que es el rescate y la preservación de cosas audiovisuales. Entonces, ¿qué te sugeriría yo? Un poco ya les mandé esto de cómo presentar el esbozo. Contextualizar eso. O sea, no quedarse solo en lo del museo, ¿me entiendes? Sino contextualizar en el sentido de que puede ser una memoria interesante de tu provincia o de tu ciudad. No, este museo de este señor, contextualizarlo en la provincia y en la ciudad y de pronto con personajes que fueron parte de eso. Eso es lo único que te diría. Sí, sí es posible, pero eso, ¿no? O sea, no quedarse solo en lo del museo, sino contextualizarlo y darle un enfoque más amplio. Ya, buenas, Carlos, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que quisiera preguntar? Si no, ya les paso a enseñar esto que preguntaba Sara, por favor, le escuchamos. Buenas noches con todos. Justo igual referente a lo del proyecto final. Bueno, por mi parte quería hacer como esta parte de la preservación, pero más en el ámbito de centrado como que en las experiencias que ha tenido mi abuelito, porque mi abuelito a lo largo de su vida ha sido, aparte de fotógrafo, ha sido andinista. Entonces, él tiene como que mucho de estos paisajes de las montañas que él ha coronado. Entonces, me parece como que muy importante esto de la preservación, más que nada, que es este mensaje, ¿no? De la memoria, la preservación. Y en un tiempo fue también como guía turístico en diferentes ciudades bueno, en las diferentes provincias que es de mi ciudad de Ambato, como Baños y así. Entonces, eso quería como que confirmar que sí esté bien la línea por la que me estoy yendo para lo del proyecto. Chévere, chévere, me parece importante. Por eso mismo les decía que es importante trabajar con cosas cercanas a uno, porque ustedes van a poder enfocar de mejor manera eso, o sea, darle un contexto social, histórico y el valor que esas imágenes quedan para la posteridad, ¿no? Entonces, sí, perfecto realizar ese trabajo como proyecto final. Bien, Listo, muchas gracias. de nada. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? Entonces paso a compartirles lo que preguntaba Lorena. A ver dónde estoy con la página.
Ya. A ver, aquí estamos en la página de Cinemateca, ¿no? Voy para atrás para que vean, ¿no? O sea, nosotros entramos acá, ustedes ponen Cinemateca y les va a aparecer Cinemateca Nacional CCE.com. Dan clic acá, ¿no? Se les despliega esta página, ¿no? Tenemos Evelina, tenemos el catálogo y tenemos la cartelera, que lo que les decía, a propósito de la cartelera, vamos a tener este miércoles un documental de los perros callejeros y también ver, la cartelera, lo que les decía, vamos a tener algo de Blomberg. No, esto de Roberto Frizzone ya pasó, pero vamos a tener algunas cosas de Blomberg para las personas que estén interesados en ver más cosas. Los sábados en la tarde hay cine infantil también para las personas que estén interesadas en eso. Bien, contestándole a Lorena, ¿cómo tienen que hacer ustedes? Vienen acá. Acá se despliega, ¿no? Cartelera, quién somos, espacios, y aquí en archivo políticas de acceso. Aquí en políticas de acceso está todos los antecedentes, o sea, qué es lo que nos determina la ley, las normas, los proyectos de investigación sobre nuestro archivo, si ustedes quieren acceder, cómo acceden, la visualización con fines académicos, requerimientos de material audiovisual para proyectos, requerimientos para uso de exposiciones. Entonces, aquí está todo, no lo que ustedes quieran saber, y ahí está lo de la Cinemateca, el correo a donde tienen que escribir. ¿Está claro, Lore? Sí, gracias, sí, ajá, detectado, gracias. Listo. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario que quisieran hacer sobre los trabajos o sobre esto que acabamos de ver? Vamos con Jorge, por favor. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches con todas y todos. Yo tengo una pregunta en cuanto a los tiempos. En su documento que tuvo la gentileza de compartirnos, no menciona ninguna fecha. No sé si es que podría darnos alguna fecha o es independientemente. ¿Cómo lo estamos, cómo lo manejaríamos? Bueno, el taller más o menos terminaríamos en un mes, ¿no? Más o menos. Pero siempre trabajos finales, la gente que ya ha estado otras veces en mis talleres, una es la fecha que ya terminamos esto de las clases y esto, pero yo a la gente que está interesado sí hago un seguimiento hasta que puedan terminar el trabajo final. Tampoco vamos a durar 1 o 2 años, ¿no? Sino que tiempo preventorio para que ustedes trabajen, podríamos alargarnos un mes más con la gente interesada en que hagamos este seguimiento del trabajo. Pero la idea sería para finales de mayo que ya todo el mundo tenga su trabajo final, o por lo menos un esbozo de este trabajo o un primer adelanto de este trabajo. Habrá temas de investigación que les requiera más tiempo, pero ya con una primera presentación para la finalización del taller estaría bien. Igual, por ejemplo, gente que quiera hacer un documental, de pronto un mes, mes y medio no lo va a acabar. Pero si llega a filmar, a tener un primer corte, ya es un adelanto para la finalización del taller. No sé si con esto quedó claro, Jorge. Un poco, más bien me refería porque usted había colocado en su documento que le enviemos de esta semana. Entonces, ¿hasta qué día podría recibirnos de la propuesta inicial? Bueno, con ustedes, como recién mencionó, podría esperarles hasta el día lunes. O sea, el próximo lunes que ustedes puedan presentar ya. Alguna gente ya me ha mandado los trabajos para revisar, pero la idea es que de aquí en adelante, además de las clases, dediquemos un tiempo para la revisión de sus proyectos. Entonces, mientras más antes ustedes puedan mandar este esbozo que les mandé y seguimos trabajando, va a ser mejor, van a poder aprovechar mejor el tiempo. Listo, muchas gracias, Carlos. De nada. ¿Alguien más quería preguntar o comentar algo?
¿Alguien? Fabián, Carlos, ¿puedo? Sí. sí, por favor. Buenas noches, Carlos, buenas noches con todos. Hay una inquietud que tengo a lo largo de estos trabajos que has presentado y es esa relación que tiene el realizador con el sujeto. Vemos que el sujeto en estos trabajos que nos has presentado es más bien una audiencia social con élite, porque entendemos que la cámara y el proceso de producción y revelado es muy caro, especialmente hablando de cine. Y lo que me inquieta mucho es cómo es esta relación de lo ético. Veo que prácticamente la audiencia se pone como observadores eh, y el poder que tiene la cámara de enfrentar esta situación al registrar, sea en fotografía o sea en video, en cine, perdón, en película. Eh, Yo recuerdo que como estudié cine allá en Utah, tenía un profesor que me decía, mientras no se aplasta la fotografía, se aplasta la máquina o se registra, no existe. Y eso me da de pensar de la parte ética, hasta dónde se manejaba y cómo ha variado a través del tiempo esta ética, considerando los tiempos de los 30, los 40, los 80 y hasta la actualidad. Ese proceso evolutivo de cómo se ha registrado y cómo se ha enfrentado a conseguir el objeto, eso quería que me puedas hablar un poquito de ese tema. No es- Ya, Fabián, a ver, un poco la próxima clase justamente vamos a ver ese tema, que es un poco la filmación de los extranjeros sobre el Ecuador. Filmaciones que inclusive no tenemos aquí en el país, sino que están en universidades de Estados Unidos. Y en donde vamos a ver que esa mirada es diferente a la mirada de Blomberg, de alguien que se quedó acá, que filmó desde acá, que tuvo contacto con la gente. Entonces, vamos a ver estas filmaciones. No les quiero prejuiciar ni adelantar, sino que justamente tenemos que mirarlas, observarlas, en donde vamos a ver ese proceso, ¿no? De muchos equipos extranjeros que vinieron al Ecuador, especialmente a las zonas amazónicas, ¿no? Creo que inclusive el documental del padre Crespi de los Invencibles Shuar del Alto Amazonas, hay como un acercamiento por el mismo hecho de él ser religioso hacia la comunidad, ¿no? Se nota que la gente había una mayor predisposición. Pero sí vamos a ver también estas otras imágenes filmadas desde afuera, ¿no? Con una mirada del extranjero que está filmando como un objeto a estas comunidades, ¿no? Entonces, pero no quisiera adelantar justamente este tema porque lo vamos a ver la próxima clase. No te escuchaba, Fabián. Muy bien, perfecto, ¿no? Ya, sí, o Esperamos, sea, sí, no hay problema. sí, entonces, si ustedes ven en el este, vamos a ver justamente eso, ¿no? Que yo lo marcaba como la mirada del otro, o sea, las personas que vinieron a filmar acá a Ecuador, pero con otra mirada, o sea, y lo que ha pasado durante muchos años, creo que hasta la actualidad, que vienen, nos filman y se llevan el material y ni siquiera nosotros nos enteramos que existe ese material. Vamos con Doménica, por favor. Mi pregunta va un poco sobre el trabajo final, porque a mí me gustaría investigar sobre si existieron circuitos de exhibición cinematográfica en zonas rurales cercanas a Guayaquil durante el siglo XX, porque a mí me llamó mucho la atención que mucho de lo que hemos visto, ¿no? Lo que se ha investigado en general, lo que he ido como que leyendo un poco, es que la mayoría como que se centra o se enfoca en estas ciudades grandes, ¿no? Guayaquil, Quito, Cuenca. Entonces, a mí me da mucha curiosidad sabiendo que desde Guayaquil como se irradió
hacia diferentes lugares del Ecuador, el tema del cinematógrafo, me da curiosidad si pasó por tal vez pueblos aledaños a Guayaquil, qué veía la gente en esas zonas rurales, o si más bien era inexistente y la gente tenía que ir a Guayaquil. O sea, como que me da mucha curiosidad esa parte para ver si es que hay tal vez algún material antiguo, si es que se proyectaba en, no sé, una bodega o algo improvisado. Entonces, me gustaría irme por ese camino y quisiera saber si es aplicable a ese trabajo final. Ujú. Sí, perfecto, perfecto, porque entra dentro de eso. O sea, justamente investigar cosas que no hay ni siquiera eso, una tesis o alguien que haya investigado. La idea es eso, coger temas que no los hay y que son interesantes, como esto de saber qué veía la gente en, no sé, en los pueblos cercanos a Guayaquil, ¿había cine, no había cine? Ahí, por ejemplo, no sé si ubicas a Jorge Suárez, que de pronto te podría ayudar con algo de información. Otra persona en Guayaquil es este historiador Pimentel. No sé, no recuerdo ahorita el nombre, pero que es un historiador también. Y búscate también, no sé, o sea, investigar un poco en testimonios ya de gente antigua, de pronto en las comunidades, porque a veces las investigaciones históricas, sociológicas, también si guardan un punto de vista muy centralista, ¿no? En el sentido de que la investigación es de Guayaquil hacia... Entonces, sí es importante ir a los pueblos, a las comunidades y recoger ese testimonio, ¿no? Pero me parece interesante que puedas abordar ese tema. Bien, vamos con Daniel, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perdón, justo acababa de escuchar la intervención de la compañera y hace poquito asistí a esta publicación y justo va referente al tema de la compra. Estoy buscando un link donde se pueda descargar el libro, pero solo encuentro como reseñas. Quizás debe ser por lo que salió este año. Entonces, no sé si les puedo pasar por el chat el link justamente. No sé si le llega a usted, Carlitos, si luego usted las hace llegar a las compas. Pero bueno, eso quería contarles. Finalmente es como una recopilación de los cines de pequeña escala a nivel andino, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Y cómo a través de los agentes subalternos, de las disidencias, de las comunidades, se generan este tipo de discursos. Y no es denso, ¿no? Porque a veces uno termina entendiéndolo desde otras lógicas, como usted ahorita bien plantea, ¿no, Carlitos? Incluso la primera tarea ayudaba como a entender cómo funcionaba en una línea del tiempo las distintas lógicas del audiovisual. Pero es bien digerible y es bien chévere y va uno entendiendo también cómo desde estos microespacios se iban ya generando desde hace mucho tiempo. Eso, y muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Daniel. No sé si todos tienen acceso al chat que acaba de compartir. Sí pueden ver. No. No. Entonces, No, ya No, les, perdón. ya les No, comparto. A ver, ahí pueden ver. Tampoco. Entonces, espérense, ya les comparto. Ya les comparto. Denme un segundo. Ya, aquí está este libro, Cine de Pequeñas Escalas, está en la librería de la Andina y aquí está la descripción. No sé si le hacen una captura para que puedan tener ahí. Listo. El Cristian León ha hecho la investigación acá en Ecuador. Ya. Entonces, con él también podrías contactarte para que te dé alguna referencia.
¿Listo? ¿Ya puedo dejar de compartir? Sí. Gracias. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar, dar alguna opinión o alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, quedemos ahí. No se olviden de mandar las capturas de pantalla. Les ruego un favor, hay gente que se olvida, me manda domingo a la madrugada. Ya, pues, vean, yo también tengo familia. No, entonces, si pueden hacerlo dentro de los plazos convenidos, les agradecería porque yo igual mando a todo el mundo cuando me mandan las capturas, trato de mandarles enseguida, pero tratemos de hacerlo, o sea, si pueden hoy noche mismo, máximo mañana en la mañana, para no acumularnos. Y también personas que faltan, que se pongan al día en las tareas, porque tomen en cuenta una cosa, al haber tanta gente, al ser tres grupos, que son como 200 personas, y eso que ya he eliminado algunos, eh, mi única forma de sustentar que ustedes cumplieron las 40 horas de este proyecto, de este taller, de este curso, es justamente con sus tareas, que yo contabilizo como 2 horas de trabajo, el ver la película, el escribir 2 horas de trabajo de ustedes dentro del taller. Entonces, de esa forma completamos las 40 horas. La gente que no presenta las tareas, no puedo yo certificar que cumplieron con las 40 horas de este taller. Claro que muchas veces siempre es más, pero traten de eso, de igualarse. Bien, si no hay ninguna pregunta, ningún otro comentario, agradecerles y nos veríamos la próxima semana. Gracias y una buena noche con todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos, se cuidan. Gracias. Gracias, buenas noches. Saludos a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, pasen bien.